El Pacto Pascual 2. Lo cierto es que la Iglesia se hallaba sumamente preocupada por el cariz que el asunto iba tomando. Desde el principio del conflicto estaban divididos los jerarcas. Algunos, radicales, soñaban con recuperar los fueros y privilegios eclesiales. Pensaban que se debía, y se podía, volver a los tiempos anteriores a las inicuas leyes de reforma. Era un contrasentido, señalaban, que siendo México un país católico, la Iglesia católica estuviera tan humillada y ofendida. Había que implantar la soberanía de Cristo Rey. Esa soberanía no era una metáfora. Tales jerarcas pretendían el establecimiento en México de un poder temporal real en manos de la Iglesia. Otros prelados, más prudentes y más a tono con los tiempos, se oponían a entrar en una confrontación con el gobierno. Había que procurar, decían, una situación semejante a la creada por don Porfirio Díaz, conciliador y partidario de las buenas relaciones con la Iglesia, situación consistente en una especie de concordato tácito. El gobierno mantuvo las leyes liberales, pero tales leyes no tenían en realidad vigencia, y la Iglesia gozaba de libertad para su culto y para administrar su vida interna. El enfrentamiento entre aquellas dos posiciones se hizo claro cuando se trató lo del cierre de los templos como protesta por la llamada Ley Calles, que hacía más rigurosa la sujeción de la Iglesia al Estado. Aunque hubo oposición de algunos obispos prominentes, Monseñor Guízar y Valencia, entre otros, prevaleció la postura de más dureza y se suspendió el culto. Eso causó profunda consternación y pena en el pueblo mexicano, cuya vida estaba presidida en buena parte por la Iglesia y por el apego a la fe de sus mayores. No es difícil que los jerarcas radicales hubiesen contado con el cierre de los templos como un detonador de la indignación popular contra el gobierno. Si así fue, sus cálculos fallaron. El conflicto, en efecto, caló hondamente en la conciencia de muchos mexicanos, pero los más de ellos se resignaron o fueron de plano indiferentes. No tomaron en cuenta aquellos dignatarios que el pueblo estaba cansado ya de luchas y quería la paz después de tantos años de violencia revolucionaria. Muchos, es cierto, fueron a la guerra en defensa de su fe. La gesta cristera fue heroica y conmovedora, pero la rebelión armada se concentró tan solo en algunos estados del país y nunca llegó a cubrir, como lo esperaban algunos, la totalidad del territorio nacional. Más triste aún, fracasó por completo el boicot decretado por la Liga Nacional de la Defensa Religiosa como acto de resistencia civil contra el gobierno. La mayoría de los católicos, tibios o de plano fríos, primero querían comer que ser cristianos. Así las cosas, también la Iglesia necesitaba llegar a un acuerdo con el gobierno. Había que pactar con él.